Bueno, voy a intentar explicaros un poquito por qué pusimos en la Risaca este tipo de programa, el programa de donación asistolia tipo 3 de Maastricht, un poquito la justificación y bueno, y va un poco a ver cómo nos ha ido. Nosotros actualmente en la Risaca estamos 4 coordinadores enfermeros y un coordinador médico. Empezar, como siempre, por el proceso de donación y trasplante, que comienza con la detección del donante, el mantenimiento del mismo, el diagnóstico bien de la parada cerebral o de la parada cardíaca, la petición de órganos a las familias, los factores organizativos y la extracción. Y por último, el resultado final, que es el trasplante. Desde luego que sin donantes no hay trasplantes, como ya habréis escuchado en diferentes charlas. Nosotros realmente no queremos que muera gente para que sea donante, pero sí nos gustaría que todas las personas que fallecieran en la Risaca darle la oportunidad de llegar a ser donantes de órganos. Nosotros coordinamos todos los donantes de nuestro hospital, de la Risaca, y además interactuamos con los comarcales y ellos coordinan su logística intrahospitalaria y nosotros todos los órganos que ellos generan los implantamos en la Risaca siempre que tengamos programas de trasplante, por ejemplo los pulmones no. A lo largo de los años, de 1989, que empezamos a poner el programa de donación en la Risaca, pues ha ido de diferentes altibajos. Conviene señalar cuando cogieron la coordinación de trasplante mis compañeras Rosa Blanco y María José Fruto, que fue en el 1994, que era un hospital con un poquito de donantes. Y ellas iniciaron un proceso, fueron las creadoras del díptico de donación y trasplante, este que habéis visto a la entrada. Ellas formaron este díptico, los carnets de donante, empezaron a hacer charlas a nivel de, pues bueno, colegios, asociaciones. Se iniciaron haciendo cursos de formación de comunicación en malas noticias y luego ellas fueron formadoras de comunicación de malas noticias a personal sanitario. Consiguieron aumentar la donación a cifras de 30, 35 donantes y bueno, pues fue una etapa bastante importante. Luego vino el declive, vino lo que habréis escuchado por aquí bastantes veces en diferentes charlas, que es el cambio del perfil del donante. Casi todos los trasplantes que hacíamos eran con donantes de accidentes de tráfico, un 35, un 45, un 40%. Pero con las leyes de tráfico la siniestralidad pues disminuyó mucho, efectivamente, con todas las medidas que se hicieron, pues el cinturón de seguridad, los controles de alcoholemia, las silletas para críos, los límites de velocidad, hicieron que, bueno, gracias a Dios los accidentes disminuyeran. Y cambió el donante, ya no era un donante joven sano, ahora es un donante ya añoso. Por tanto, se cambió el perfil del donante y se estableció lo que era el donante con criterios expandidos, simplemente que se aumentó la edad de los donantes. En esta época, cualquier donante por encima de 60-65 años, ya por la edad no puede ser donante. Pues se fue aumentando la edad, 60, 70, 80, incluso hasta donantes de 90 años. Lógicamente, pues fue aumentando la donación hasta el 2007, que tocamos techo con 48 donantes, pero nuevamente sí aumentamos la donación, pero ya lo que teníamos eran donantes añosos con enfermedades, y eso quería decir que desaprovechaban muchos órganos. Por tanto, hubo otra vez que engancharse a nuevos programas de donación para conseguir nuevos donantes. Y ya fue el momento de incorporarnos al programa ACOR, que es un programa a nivel internacional y a nivel nacional, que recoge todos los pacientes que fallecen en el hospital por daño cerebral catastrófico y hace una recogida de los cuidados al final de la vida. E intentamos incluir en estos cuidados la donación de órganos. Nos pareció interesante iniciar un programa de asistolia y iniciar un programa de asistolia que ahora más adelante os comentaré. Actualmente tenemos en la Risaca el programa de trasplante renal desde 1985, que son más de 1.250 trasplantes hechos. Llegamos un año a hacer 76, cuando establecimos el trasplante añoso y el trasplante de donante vivo renal. Tenemos el trasplante hepático desde 1988, con ya casi 1.150 trasplantes hepáticos hechos. Incluso un año llegamos a hacer 64. El programa de trasplante cardíaco, que ha tenido diferentes altibajos, pero que actualmente goza de bastante buena salud. Ya se han hecho casi 130 trasplantes, como habrá comentado el doctor García Puente. El programa de trasplante páncreas-riñón,
el trasplante doble a pacientes diabéticos tipo 1, que tiene muy buenos resultados, ya llevamos hechos 34, el trasplante de vivo, que lo potenciamos a partir del 2009, haciendo incluso varios años 2 trasplantes de vivo, y actualmente hemos hecho 38, y hemos ido participando en la donación cruzada, aquella que por la cual yo quiero donar un riñón a mi mujer y no soy compatible histológicamente o no soy compatible por grupo sanguíneo, y yo se lo puedo donar a una persona de Madrid, una persona de Madrid, una persona de Barcelona, una de Barcelona a otra de Canarias y una de Canarias a mí. También participamos en el programa de donante del buen altruista. Tuvimos un donante altruista en el 2014, como os comentaría el doctor Gómez, que inició una cadena de donación cruzada, y también participamos en el PATI, que es un programa de hiperinmunizados. Es un tipo de pacientes difícilmente trasplantables que llevan más de 15 o 20 años en lista de espera renal, que con el pool de donantes de Murcia sería muy complicado trasplantarlo por las histocompatibilidades que tiene, pero que aumentando el pool a nivel nacional se han llegado a trasplantar ya 3 pacientes en Murcia que llevaban más de 20 años en lista de espera. Pero esto no es suficiente porque sí es verdad que hemos hecho muchos trasplantes, hemos trabajado mucho, pero actualmente las indicaciones de trasplante han aumentado, cada vez hay más pacientes en lista de espera. Actualmente tenemos 160 pacientes esperando un riñón y más de 1000 pacientes en diálisis y otros tantos en prediálisis que posiblemente será potenciar a los receptores renales de aquí a unos años. En el programa del trasplante hepático, pues un drama también importante, porque nosotros metemos aproximadamente, en el 2015 metimos 130 pacientes en lista de espera hepática y fallecieron 24 en lista de espera. Nosotros ya sabemos que un 20% de los pacientes que metamos cada año en lista de espera hepática va a fallecer. Se trasplantaron 60, se excluyeron 12 y queda un remanente, por decir así, de 40 pacientes que pasan a engrosar la lista del 2016. Por tanto, los tiempos de lista de espera pues han aumentado pues entre el grupo A y el grupo 0, que es lo más común que tenemos, pues de más de 20 meses de lista de espera. Entonces nos planteamos, dijimos, bueno, pues ¿qué tipo de donación hacemos? ¿Hacemos la no controlada o la hacemos la controlada? Tal como ha comentado Patricia Fuentes, pues hay 2 tipos de donación. En 1994 en Maastricht se dividió la donación en controlada y no controlada. No controlada a los pacientes que no conocíamos y controlada a los pacientes que teníamos hospitalizados. Como se ha comentado, el tipo 1, que no vale como donante porque no sabemos el tiempo que ha estado parado y los órganos están isquémicos, y el tipo 2, que se hizo una subdivisión en Maastricht en el 2011, en Madrid, perdón, en una modificación de Madrid, y se creó el tipo 2A, que os lo han explicado, que es el que se para en la calle y es una parada presenciada y resucitada infructuosamente, y el tipo 2B, que se para en la puerta de urgencia e igualmente es resucitada infructuosa. Nosotros nos vamos a centrar en la controlada. ¿Por qué elegimos la controlada? Porque vimos en la no controlada, tal como nos ha comentado Patricia, vimos una situación que la risaca no daba las condiciones para montarla. No teníamos camas de UCI preparadas para esa situación, no teníamos las medidas de preservación, no teníamos, por ejemplo, el NESMO. El NESMO a día de hoy en la risaca se maneja como andar por casa. En el 2013 cuando empezamos, pues bueno, lo conocíamos, pero no teníamos manejo, no teníamos personal, no teníamos nada, era súper complicado. Y vimos en la controlada un tipo de donación parecida a la muerte encefálica, que compartía bastantes cosas con la muerte encefálica. Este tipo de donación, como he comentado aquí, utiliza a los pacientes, el tipo 3 de Maastricht, a los pacientes en los cuales se hace una limitación del soporte vital, es decir, a los pacientes que se realiza una extubación terminal. Habíamos tenido algún paciente del tipo 4, que es los pacientes que están en muerte encefálica y se paran antes de llegar a quirófano. Algunas familias no han accedido a la donación y nos han llamado de la UCI, ¿se ha parado el donante? Pues hemos ido rápidamente a quirófano y han hecho una canulación allí in situ y han canulado, han perfundido y hemos podido salvar los órganos. Creo que hemos tenido 3 donantes tipo 4 de Maastricht. Antes de empezar el programa vimos qué se hacía en la risaca, qué se hacía en las unidades generadores, qué tipo de limitación se hacía. Y nosotros, yo en los 15 años que había estado en la UCI, había visto que se hacía lo que era el LEF, es la limitación del esfuerzo terapéutico. Es decir, aquellos pacientes que llegaban a la UCI y el intensivista no los ingresaba. No cumple criterios de UCI, luego ya estábamos limitando. Algunos pacientes que teníamos en UCI que decían, bájale la FIO2 al 21%, que ya no vamos a hacer más, que ya todas las medidas son infructuosas, son fútiles y ya no tiene sentido seguir avanzando. Pues ya lo estábamos limitando. O no vamos a subir las drogas vasoactivas, no las vamos a subir más. O no lo voy a dializar. Eso era un tipo de limitación. Pero eso era un tipo de limitación que hacía que los pacientes estuvieran en UCI en planta un día, otro día, otro día, otro día. Y entonces, claro, eso se hacía eterno para las familias, para los enfermos y para el hospital.
Entonces, ahora lo que hablamos es la limitación del tratamiento de soporte vital básico. ¿Con qué se avanza con esto? Pues se avanza que se hace una extubación terminal y entonces conseguimos un tipo de donación. En ética se suele decir que retirar una medida que no estaba indicada es lo mismo que no haberla indicado. Es decir, si a ti te llega un paciente a la puerta de urgencias a UCI y tú lo primero que tienes que hacer es sacarlo de la parada e intubarlo. Pero si luego ves que es un paciente oncológico o es un paciente que estaba en casa, sillón cama, es decir, un paciente que no estaba indicada esa medida, éticamente es lo mismo que no haberla indicado. O sea, se puede retirar tranquilamente las medidas de soporte. Pero en todos los consensos de asistolia que se estaban haciendo, nadie contemplaba que se podía utilizar este tipo de donantes. Sí, se hacían extubaciones terminales, pero ¿podemos utilizar estos pacientes como donantes? Pues la ley no lo tenía claro. El Real Decreto del 2070 de 1989 no hablaba de nada de que estos pacientes se podían utilizar. Entonces ya fue con el nuevo Real Decreto 1723 del 2012 donde ya se establecía lo que llamamos lo que es la muerte digna, contemplaba la extubación terminal. Incluso decía que mantener medidas fútiles que se consideraba una mala práctica, es decir, que iba contra la dignidad de las personas. Entonces este es el marco legal de la donación asistolia tipo 3 de Maastricht. Entonces ya, una vez que ya teníamos el marco legal, una vez que ya veíamos que en nuestras unidades generadoras se limitaban pacientes, pues empezamos a explicarle el programa pues a los equipos de trasplantes, al comité de ética, a la comisión de trasplantes de la Risaca, a la comunidad autónoma, y todos nos dieron pues un informe positivo de que sí, que efectivamente son pacientes en los que ya se ha decidido que las medidas no le van a salvar la vida, que son infructuosas y que lo único que están haciendo es atentar contra la dignidad de la persona, que sí, que se podía utilizar este tipo de donantes, que ya lo estaban haciendo en otros hospitales y que efectivamente lo podíamos hacer aquí. Hablamos con jueces y forenses para ver pues, los casos judiciales, si tenían que presenciar en el hospital, tenían que venir y tomar algún tipo de medidas o muestras, y con el informe positivo de todo fuimos a la ONT, lo entregamos toda la documentación y pusimos en marcha el programa. Consensuamos un protocolo de limitación con las unidades generadoras y aquí vienen los matices importantes de este tipo de donación. La limitación del tratamiento de soporte vital básico, para que todos quede tranquilo, la decide el 100% del equipo médico. Si el equipo médico son 4 o 5 intensivistas, tienen que estar los 4, o sea, los 5, los 4, los que sean, tienen que estar de acuerdo al 100%. Todos tienen que estar de acuerdo en limitar. En el momento de que no haya uno, pues hay que esperar un día, 2 días, hasta que todos estén de acuerdo. E incluso en algunos hospitales se consensúa con la enfermería. La enfermería también debe estar de acuerdo en la limitación. Una vez que estén de acuerdo tanto los médicos como la enfermería, se habla con la familia, se le plantea la situación del paciente, el futuro que tiene el paciente, las medidas que están tomando, dónde podemos llegar, y hay familias que pueden entender a la primera y decir, efectivamente, yo no quiero que mi familiar sufra, no quiero tenerlo aquí eternamente, y aceptan la limitación. Otras familias necesitan un día, 2 días, es un tipo de donación que no tiene prisa. Es decir, hay que esperar a que haya un consenso total entre la familia y los médicos. La coordinación no está en ninguna de estas situaciones. ¿Cuándo aparece la coordinación? La coordinación aparece cuando los equipos de unidades generadoras nos avisan. Tenemos un paciente que vamos a limitar. ¿Queréis valorarlo como posible donante? Pues sí, vamos a valorarlo como posible donante. Igual que os he dicho al principio, que nosotros no queremos que muera la gente para que sea donante, tampoco queremos que limiten pacientes para que sean donantes, solo queremos que nos avisen cada vez que se limita un paciente en la Risaca para darle la posibilidad de que sea donante de órganos. Una vez que nos han avisado de las unidades generadoras para un posible donante, vamos a establecer los mismos criterios para la muerte encefálica menos la edad, es decir, que no tenga ninguna no sea un drogadicto por vía parenteral, que no tenga un proceso cancerígeno, que no tenga un VIH, en fin, alguna cuestión que contraindique la donación. Hemos establecido para el pulmón menos de 55 años, para el riñón menos de 65 y para el hígado menos de 70. Creo que ya hemos tenido algún donante renal de 70 y no sé si algún hepático de 71. A veces la edad no hay que cogerla con pinza, la edad es muy elástica, es decir, hay pacientes de 75 años que no son hipertensos ni diabéticos que son mejores donantes que aquellos de 60 que son hipertensos o diabéticos de larga evolución y mal controlados. La entrevista familiar. No es ninguna entrevista familiar sencilla, lógicamente, porque eso es un juego de emociones, es un dolor ver las familias, de desestructuración que produce un fallecimiento, una muerte. Pero dentro de todas las entrevistas que hay, pues se puede decir que es la más sencilla. Ya he comentado, Patricia, la del tipo 2A y tipo B, 2B. La de muerte encefálica, efectivamente,
tiene pequeños matices en los cuales tú tienes que intentar explicarle junto al intensivista que ese paciente está en muerte cerebral, que la muerte cerebral equivale al fallecimiento, a la muerte de la persona. Tienes que ayudarles a iniciar el duelo y luego tienes que establecer con una relación de ayuda activa. En el caso de la limitación, este tipo de donantes, cuando nosotros entramos a la entrevista con el intensivista, esta familia ya ha aceptado que su familiar va a morir, es decir, ya ha iniciado un duelo. Entonces, nosotros abiertamente hablamos con ella, intentamos incluir o adaptar lo que es la donación de órganos dentro de la relación de ayuda, es decir, ¿qué podemos hacer por ellos? Aparte de las cosas que nos piden que podamos hacer, vamos a ofrecerles la donación como una opción de consuelo, como una ayuda. ¿En qué consiste la limitación? Es decir, ¿en qué consiste la retirada de medidas? Pues se va a retirar todas las medidas, el tubo endotraqueal junto con el oxígeno, cualquier medicación de soporte, porque comúnmente llamamos las drogas vasoactivas, la noradrenalina, la dopamina, la dobutamina, se va a retirar todo excepto la sedación. Si estamos hablando de muerte digna, estamos hablando que le vamos a dar una muerte digna, tenemos que tenerlos sedados, que mueran relajados y tranquilos, que no estén sufriendo nada. Vamos a hacer una monitorización exhaustiva de tanto la presión arterial, de los pulsos, porque tenemos que ir controlando cuándo se van a parar, cuándo se van a hipotensar, la diuresis que tenía antes y después, porque esto va a ser muy importante para la viabilidad de luego de los órganos que vamos a trasplantar. Existe una escala, que es la escala de Wisconsin, por la cual vamos a ver qué tiempo van a tardar los pacientes en pararse. Hay pacientes que vamos a retirar las medidas, igual tardan en pararse 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo ideal para que pueda llegar a ser donante es que se pararan antes de las 2 horas. Entonces, esta escala va a medir pues el peso corporal, cuanto más obeso es una persona, antes se parará. Si lleva drogas, al quitar las drogas posiblemente se parará antes que el no llevarlas. Si es una persona que estaba saturando bajo, posiblemente se parará antes una que satura más alto. Una persona de más edad se parará antes que una persona más joven. Si tiene tráqueo se parará antes que si tiene tubo traqueal. En fin, una serie de parámetros por los cuales tenemos que saber si la persona cuando la estuvimos va a seguir respirando o va a fallecer. A más puntuación, la probabilidad de seguir respirando tal extubación es menor, ¿de acuerdo? Entonces, pues valorar si con una escala Wisconsin baja nos interesa llevar a un paciente a limitarlo o no, pues eso ya entra un poco, hay que valorarlo. ¿Quién lleva al paciente a quirófano? Porque nosotros nos planteamos hacerlo en quirófano o hacerlo en la UCI. Si lo hacíamos en UCI perdíamos tiempo, entonces intentamos hablar con las familias para que nos concedan, para hacer la limitación, hacerla en quirófano. ¿Quién lleva al paciente a quirófano? Pues bueno, el paciente a quirófano lo va a llevar el intensivista. Uno de los equipos del equipo médico que ha llevado al paciente es el que lo va a llevar. Es el que va a retirar las medidas de soporte y el que va a certificar la muerte del paciente. Se certificará tras 5 minutos de inmovilidad, apnea y ausencia de pulso arterial. ¿Cuál es el protocolo que seguimos nosotros? Como os he comentado, intentamos que todas las limitaciones que hemos hecho, las hemos hecho en quirófano. Llevamos al paciente al quirófano, se prepara, se monitoriza, se lava, como veis aquí, se lava al paciente, todos están preparados para operar. Todo está monitorizado perfectamente y cuando el intensivista cree oportuno, dice, señores, pueden empezar ustedes a poner la heparina. Ponemos 500 o 1000 gramos de 500 o 1000 unidades de heparina por kilogramo de peso para hacer la preservación, para que se pueda hacer la preservación y perfusión de los órganos. Y en el momento que se pone la heparina, el intensivista dice, señores, vamos a retirar las medidas de soporte. Entonces retira el tubo y se quitan todas las medidas. A partir de ahí empieza una monitorización exhaustiva, minuto a minuto, ¿de acuerdo? Tenemos que tener todos los tiempos, que más adelante os voy a decir la importancia de los tiempos, y en el momento que se produce la asistolia, el intensivista dice, señores, asistolia. A partir de ahí vamos a contar 5 minutos. Si los 5 minutos se cumplen la apnea, la inmovilidad y la presión arterial media ya ha perdido la pulsatilidad, entonces diremos 5 minutos, y a los 5 minutos, como he comentado, se iniciarán las medidas de preservación. Ese aviso nos va a dar el intensivista. Señores, ya pueden iniciar las medidas de preservación. Lo que tardamos en canular aproximadamente es unos 3 minutos. Están tardando unos 3-4 minutos en canular y empezar a perfundir. A partir de ahí, lo que nosotros trabajamos es normotermia. Empezamos a perfundir en frío y hacemos una extracción ultra rápida. Canulamos aorta y empezamos a perfundir. Este es el protocolo que os comento, el protocolo de monitorización. ¿Y por qué es importante el protocolo de monitorización?
Porque nosotros podemos tener unos órganos ecográficamente perfectos, analíticamente ideales, pero si tenemos, por los tiempos que manejamos, tenemos que ver si son órganos viables. Es decir, ¿cómo sabemos si los órganos van a ser viables? Para eso trabajamos con lo que es la isquemia caliente. La isquemia caliente para los órganos es letal. Todo el tiempo que un órgano esté con sangre que no está oxigenada, eso va a hacer que todas las estructuras se vuelvan isquémicas. Vamos a tener problemas de nefropatía isquémica, vamos a tener problemas de colangitis isquémica, de trombosis arteriales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el tiempo tiene que ser el mínimo. El tiempo de isquemia caliente total, que es un intervalo que vamos a utilizar, se produce desde que se produce la limitación, es decir, desde que se quita el tubo endotraqueal hasta que se inicia la perfusión. ¿De acuerdo? Ese es el tiempo de isquemia caliente total. Entonces, ¿para qué nos vale ese tiempo de isquemia caliente total? Pues si es por encima de 60 minutos, entre 45 y 60 minutos, vamos a poder poner esos riñones y estamos casi seguros que esos riñones van a funcionar. En el hígado intentamos tener una isquemia caliente total aproximadamente de unos 30 a 45 minutos. Páncreas no tenemos problema para poner páncreas y el pulmón aproximadamente unos 60 minutos. Luego hay una isquemia que es la isquemia caliente verdadera o funcional, que la vamos a tomar desde que se produce la hipoperfusión significativa. ¿Eso qué quiere decir? Desde que se produce la hipotensión por debajo de 60 de sistólica. Muy importante, no es lo mismo tener un paciente que hemos limitado, que se está manteniendo en 90 de tensión, es decir, que esos órganos están bien perfundidos y bien oxigenados, que un paciente que está ya en 60 o 55 de sistólica. Esos órganos están peor perfundidos. Ese tiempo de isquemia funcional en el hígado es importante que no pase por encima de 30 minutos. Y aproximadamente ya en Murcia tenemos, en Murcia, en España, tenemos ya 51 hospitales ya con el programa de donación controlada. Antes se me ha olvidado comentaros que el futuro de nuestro programa sería establecer el NESMO, el oxigenador de membrana, y trabajar en normotermia, que sería mucho más interesante para lo que son los trasplantes hepáticos, para evitar los problemas de colangitis y los problemas de trombosis arterial. Una vez que pongamos el NESMO, haríamos la limitación en quirófano igualmente, y ya una vez que se pare el paciente haríamos una extracción reglada, no tendríamos prisa ninguna. Y por último, pues nada, este es mi pueblo, es un pueblo que se llama Galera, que está al norte de la provincia de Granada, un pueblo bonito cuando se nieva. Y ahora me gustaría deciros, pues, bueno, no lo voy a decir porque lo va a decir mi compañera después, si hemos tenido donantes controladas, si hemos hecho trasplantes y cómo ha ido. Pues ahora Mario os va a contar todo lo que hemos hecho. Muchas gracias.